Los mongoles eran imparables. Conquistaron medio mundo. Pero en 1260, un río los destruyó por completo. Y lo más increíble, se lanzaron directamente a él. Mira, cuando piensas en los mongoles, piensas en esa fuerza masiva y aterradora que arrasó con todo, ¿verdad? China, Persia, Europa del Este. Estos hombres no perdieron. Tenían la mejor caballería del mundo, los generales más inteligentes y eran absolutamente brutales. Pero entonces se encontraron con los mamelucos en un lugar llamado Ain Jalut. Y todo cambió. Esto no fue solo una batalla. Fue un completo desastre que nadie vio venir. Así que esta es la situación. Es el año 1260 y el imperio mongol está en su máximo apogeo. Acaban de destruir Bagdad, que era básicamente la joya de la corona del mundo islámico en aquel entonces. Hablamos de una de las ciudades más ricas y avanzadas del planeta, y los mongoles la arrasaron. Cientos de miles de personas murieron. Las bibliotecas, el conocimiento, todo desapareció. El hombre que lidera esta carga es Hulagu Khan, nieto del mismísimo Genghis Khan, y no se detiene. Avanza hacia Siria, tomando ciudad tras ciudad. Cae Alepo, cae Damasco. No son pueblos pequeños, son importantes centros de poder y cultura, y se rinden sin oponer mucha resistencia, porque todos saben lo que pasó en Bagdad. Nadie quiere ese humo. Los mongoles tienen esta reputación, y no es exagerada. Construyeron el mayor imperio terrestre de la historia de la humanidad, desde Corea hasta Hungría. Es una locura, pensándolo bien, y lo hicieron en menos de 100 años. Sus tácticas militares eran de otro nivel. Tenían arcos compuestos que podían atravesar armaduras desde distancias increíbles. Sus caballos eran más pequeños, pero más resistentes, capaces de recorrer enormes distancias sin mucha comida ni agua. Y sus generales entendían la guerra psicológica mejor que nadie. Enviaban espías por delante, difundían rumores sobre su brutalidad, y para cuando aparecían, la mitad del enemigo ya estaba huyendo. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Hulagu tiene un ejército enorme, quizá unos 120.000 soldados, y goza de una posición privilegiada en Siria. Envía mensajes a los mamelucos en Egipto, básicamente diciéndoles rendirse o morir. Una diplomacia mongola bastante común, excepto que los mamelucos no se rinden. Y ese es el principal problema para los mongoles, porque los mamelucos no son un blanco fácil. Los mamelucos son antiguos soldados esclavos. Sí, has oído bien. Fueron comprados como esclavos, principalmente de Asia Central y el Cáucaso, entrenados como guerreros de élite desde la infancia. Y con el tiempo, se volvieron tan poderosos que se apoderaron de Egipto. Para 1260 llevaban unos 10 años gobernando Egipto y no le temen a nadie. Su líder es un tal Qutuz y su general de mayor rango es Baibars, quien es básicamente un genio militar y posiblemente una de las personas más despiadadas de las que jamás hayas leído. Así que Qutuz recibe el mensaje de Hulagu y, en lugar de entrar en pánico como todos los demás, hace algo descabellado. Mata a los mensajeros mongoles, los ejecuta directamente y exhibe sus cabezas en el Cairo. Es una declaración contundente. No se mata a los embajadores. Es básicamente una regla universal en la guerra medieval. Pero Qutuz le está enviando un mensaje claro a Hulagu. No tenemos miedo y estamos listos para luchar. Ahora, quizás pienses, vale, qué valiente jugada, pero los mongoles los van a destruir, ¿verdad? Eso pensaban todos. Pero Hulagu tiene un problema, y uno serio. Recibe noticias de su Mongolia natal de que el gran Khan, Monke, ha muerto. Esto es crucial porque está a punto de estallar una guerra civil para decidir quién se convertirá en el próximo gran Khan. Hulagu necesita regresar al este para ocuparse de la política y asegurarse de que su rama familiar
asuma el poder. Así que se lleva a la mayor parte de su ejército y se marcha. Deja atrás unos 20.000 soldados al mando de un general llamado Kitbuka. 20.000 parece mucho, pero comparado con lo que suelen manejar los mongoles, no lo es. Y aquí está la cuestión. Kitbuka es un buen general, pero no es Hulagu. Y lo que es más importante, no tiene el mismo nivel de inteligencia. Los mongoles siempre lo sabían todo sobre sus enemigos. ¿Dónde estaban? ¿Cuántos soldados tenían? ¿Cómo eran sus líneas de suministro? La información era su arma secreta. Pero con la marcha de Hulagu y la división del ejército, esa ventaja empieza a desvanecerse. Mientras tanto, Kutuz se prepara. Sabe que esta es probablemente su única oportunidad. Si espera, Hulagu regresará con toda la fuerza del imperio mongol, y Egipto estará acabado. Así que reúne a su ejército, pronuncia discursos sobre la defensa del Islam, la defensa de sus hogares, y todo eso, y emprende la marcha hacia el norte, rumbo a Palestina. Los mamelucos tienen unos 20.000 soldados, quizá un poco menos. Así que, en teoría, están bastante igualados. Pero hay algunas diferencias importantes. El ejército mongol bajo el mando de Kitbuka está compuesto principalmente de caballería, arqueros a caballo ligero y algo de caballería pesada. Son rápidos, ágiles, y toda su estrategia se basa en tácticas de ataque relámpago, simular retiradas y rodear al enemigo. Es lo que hacen, y son los mejores del mundo en eso. Los mamelucos también tienen mucha caballería, pero la suya es diferente. Son caballería pesada, con armadura de hierro. Hablamos de soldados cubiertos con capas de malla y placas, montados en enormes caballos de guerra. Estos hombres están preparados para cargar directamente contra el enemigo y destrozar las líneas. También cuentan con excelentes arqueros a caballo, ya que muchos provienen de las mismas regiones que los mongoles. Así que conocen las tácticas. Ya han luchado contra arqueros a caballo nómadas. Kutuz también hace algo inteligente. Pide permiso para marchar por territorio cruzado. Sí, los cruzados, los caballeros europeos, que llevan unos 200 años luchando contra los musulmanes por el control de Tierra Santa. Normalmente, sería un no rotundo. Pero los cruzados también han visto lo que los mongoles les hicieron a todos los demás, y no les interesa ser los siguientes. Así que dejan pasar a los mamelucos, e incluso les suministran comida y agua. Una situación de enemigo de mi enemigo. Los mamelucos llegan a un lugar llamado Ain Jalut, que significa manantial de Goliat en árabe. Está en el valle de Jezreel, en lo que hoy es el norte de Israel. Y este lugar es clave. No es un campo cualquiera. El valle está rodeado de colinas y bosques, y hay arroyos y pantanos. No es un terreno ideal para el estilo de combate mongol, que requiere amplios espacios abiertos para que su caballería pueda maniobrar. Ahora, Kutuz sabe que Kitbuka está cerca con el ejército mongol. Los mongoles han estado incursionando y explorando, pero no saben exactamente dónde está la fuerza principal mameluca. Así que Kutuz tiende una trampa, y aquí es donde la cosa se pone brillante. Toma una pequeña parte de su ejército, quizá unos cuantos miles de soldados, y los coloca al descubierto cerca de Ain Jalut. Estos hombres son el cebo. Su objetivo es hacerse ver, aparentar que son la principal fuerza mameluca, simplemente detenida. Mientras tanto, el resto del ejército, el grueso de la caballería pesada y la infantería, se esconde en las colinas y bosques que rodean el valle. Los exploradores de Kitbuka detectan la pequeña fuerza mameluca e informan. Kitbuka ve esto como una oportunidad. Cree haber pillado a los mamelucos en una posición vulnerable. Quizá incluso piensa que se están retirando. Así que decide atacar. El ejército mongol cabalga hacia Ain Jalut, y al acercarse,
la fuerza de cebo mameluca hace exactamente lo que se supone que debe hacer: dar media vuelta y huir. Esto es perfecto para los mongoles. Simular una retirada es una de sus tácticas favoritas, así que se dan cuenta cuando alguien más lo hace. Pero también creen que tienen a los mamelucos a la fuga, y el impulso lo es todo en las batallas de caballería. Así que los persiguen, y con fuerza. La caballería mongol es rápida y empieza a dispersarse, intentando rodear a los mamelucos en retirada, intentando cortarles el paso. Pero aquí está el problema. A medida que persiguen a los mamelucos, adentrándose en el valle, se adentran en un terreno desfavorable. El valle se estrecha. Hay arroyos y terreno blando. Las colinas se acercan a ambos lados, y están tan concentrados en el enemigo que tienen delante que no se dan cuenta de lo que está a punto de ocurrir. Los mamelucos siguen retrocediendo, atrayendo a los mongoles cada vez más. Y entonces, en el momento oportuno, se detienen, dan la vuelta y forman. Y entonces es cuando se desencadena la trampa. Desde las colinas a ambos lados aparece el resto del ejército mameluco. Miles de caballería pesada descienden a la carga, arremetiendo contra los flancos de la fuerza mongola. Los mongoles fueron tomados completamente por sorpresa. De repente, no perseguían a un enemigo en retirada. Estaban rodeados, y el terreno al que se habían visto obligados no les dejaba espacio para maniobrar. No podían dispersarse. No podían usar su velocidad. Los mamelucos los atacaban por 3 lados, y el terreno era demasiado blando y accidentado para que los mongoles pudieran reagruparse adecuadamente. Kitbuka intenta reunir a sus hombres. Es un hombre valiente y no va a huir. Ordena a su caballería que luche, que avance, que escape de la trampa. Y durante un rato es brutal. Los mongoles siguen siendo luchadores increíbles. Disparan flechas, blanden espadas, intentan abrir espacio. Pero los mamelucos siguen avanzando. Oleada tras oleada de caballería pesada embistiéndolos. La batalla se vuelve caótica. No es la guerra organizada y táctica a la que están acostumbrados los mongoles. Es un caos sangriento y demoledor. Y los mamelucos tienen ventaja. Tienen más soldados en la lucha gracias a la emboscada, y su pesada armadura resiste las flechas mongolas. Los arcos compuestos, que suelen atravesarlo todo, luchan contra las gruesas capas de malla y placas que visten los mamelucos. Pasan las horas. Los mongoles se agotan. Sus caballos están cansados. Se les acaban las flechas. Y los mamelucos no les dan tregua. Kutuz está ahí mismo en la lucha, liderando a sus hombres, gritando, manteniéndolos motivados. Se cuenta que, en un momento dado, tiró su casco al suelo y gritó algo así como: «Luchamos por el Islam», solo para animar a todos. Sea cierto o no, funcionó. Los mamelucos lucharon como si no tuvieran nada que perder. Kitbuka se da cuenta de que la batalla está perdida. Su ejército está siendo destruido. Pero no se rendirá. Así no actúan los generales mongoles. Sigue luchando, intentando abrirse paso, intentando encontrar a Kutuz y abatirlo. Pero finalmente, los mamelucos lo rodean por completo. Lo desmontan, lo capturan y lo llevan ante Kutuz. Hay un momento bastante salvaje. Kitbuka sabe que está a punto de morir, pero se muestra desafiante. Le dice a Kutuz algo así como: «Tuviste suerte hoy, pero cuando Hulagu se entere, volverá y los destruirá a todos». No está implorando por su vida, sigue amenazándolos. Y Kutuz simplemente lo ejecuta allí mismo. Con Kitbuka muerta, el ejército mongol se desintegra por completo. Los 1100 soldados que logran escapar empiezan a correr. Algunos intentan retirarse hacia Siria, pero los mamelucos los persiguen. No es solo una derrota,
es una masacre. Casi toda la fuerza mongola es aniquilada. De unos 20.000 soldados, solo unos pocos cientos logran salir con vida. Esta es la primera vez que los mongoles han sido derrotados decisivamente en una batalla importante. No solo repelidos o retrasados, completamente destruidos. Y la noticia se extiende rápidamente. En cuestión de semanas, todo el mundo, desde Egipto hasta Europa, sabe lo sucedido. Los mongoles no son invencibles. Se les puede detener. Qutuz no pierde el tiempo en celebrar. Inmediatamente envía a su ejército a Siria y comienza a recuperar las ciudades que los mongoles capturaron. Damasco, Alepo, todas. Las guarniciones mongolas huyen o se rinden porque saben lo que les espera. En pocos meses, los mongoles son completamente expulsados de la región. Pero aquí es donde la cosa se pone aún más loca. Qutuz no disfruta mucho de su victoria. De regreso a Egipto, es asesinado por sus propios generales. ¿Y quién toma el poder? Baibars, su principal general, y el mismo que ayudó a planear toda la estrategia de Ain Jalut. Baibars se convierte en el sultán de Egipto y pasa los siguientes años asegurándose de que los mongoles nunca regresen. Fortifica las fronteras, refuerza el ejército y cada vez que los mongoles intentan invadir de nuevo, los derrota. Entonces, ¿qué hizo que esta batalla fuera tan importante? ¿Por qué esta trampa en este río lo cambió todo? En primer lugar, detuvo el avance mongol hacia África y Oriente Medio. Si los mamelucos hubieran perdido, era muy probable que los mongoles hubieran tomado Egipto, y desde allí podrían haber penetrado en el norte de África e incluso haber amenazado a Europa desde el sur. Toda la historia de la región habría sido diferente. En segundo lugar, rompió el control psicológico que ejercían los mongoles. Antes de Ain Jalut, los ejércitos se rendían solo porque oían la llegada de los mongoles. Después de Ain Jalut, la gente comprendió que podía contraatacar. Les dio esperanza a todos y un plan para derrotarlos. En tercer lugar, las tácticas empleadas aquí se convirtieron en un modelo. Los mamelucos demostraron que si se podía controlar el terreno, usar emboscadas y obligar a los mongoles a luchar en sus propios términos, en lugar de los suyos, se podía ganar. En batallas posteriores contra los mongoles, se emplearon estrategias similares. Y finalmente, demostró la importancia de la inteligencia y la preparación. Los mongoles perdieron porque no tenían una visión completa. Desconocían el terreno. No sabían que el ejército mameluco era más grande de lo que podían ver. Se volvieron arrogantes, y eso les costó todo. La cuestión con los mongoles es que todo su sistema se basaba en el impulso y el miedo. Una vez que éste se desmoronó, no pudieron recuperarlo. Siguieron intentando invadir Siria y Egipto durante las siguientes décadas, pero Baibars y los mamelucos los derrotaron una y otra vez. Con el tiempo, el imperio mongol comenzó a fragmentarse en kanatos más pequeños que luchaban entre sí en lugar de expandirse. La era de las conquistas mongolas prácticamente había terminado. Ain Jalut es una de esas batallas de las que no se habla lo suficiente. No es tan famosa como, por ejemplo, la batalla de Hastings o la de Waterloo, pero en cuanto a impacto, está a la altura. Cambió por completo la trayectoria del imperio mongol y salvó a múltiples regiones de la conquista. La trampa del río funcionó porque combinaba terreno, engaño y sincronización a la perfección. Los mongoles estaban acostumbrados a luchar en estepas abiertas, donde podían verlo todo y maniobrar con libertad. Los mamelucos les arrebataron esa ventaja. Atrajeron a los mongoles a un lugar donde sus fuerzas no importaban, y luego los atacaron desde todas las direcciones. También cabe destacar que los mamelucos pudieron lograr esto porque comprendían las tácticas mongolas desde dentro. Muchos soldados mamelucos
provenían de las mismas regiones de Asia Central que los mongoles. Hablaban idiomas similares, usaban armas similares y conocían el combate de los arqueros a caballo. Ese conocimiento interno era crucial. Podían predecir lo que harían los mongoles y planificar en consecuencia. También hay algo que decir sobre el liderazgo. Qutuz y Baibars estaban dispuestos a correr grandes riesgos. Ejecutar a los mensajeros mongoles podría haberles salido fatal. Marchar hacia el norte para enfrentarse a los mongoles, en lugar de defenderse de Egipto, podría haber dejado vulnerable su base. Preparar una emboscada dependía de que los mongoles mordieran el anzuelo, lo cual no estaba garantizado. Pero se comprometieron plenamente con el plan, y sus soldados confiaron en ellos lo suficiente como para llevarlo a cabo. Del lado mongol, Kitbuka cometió errores, pero es difícil culparlo por completo. Se enfrentaba a una fuerza menor de lo habitual, con menos inteligencia y un enemigo mejor preparado que cualquiera al que los mongoles se hubieran enfrentado recientemente. La situación estratégica ya era precaria incluso antes de que comenzara la batalla. La partida de Hulagu, con la mayor parte del ejército, fue el verdadero problema. Si toda la fuerza mongola hubiera estado allí, el resultado podría haber sido muy diferente. Otro factor que a menudo se pasa por alto es la logística. Los mamelucos contaban con líneas de suministro que llegaban hasta Egipto. Estaban bien alimentados, bien equipados y combatían relativamente cerca de casa. Los mongoles, en cambio, se encontraban al final de una larguísima cadena de suministro que se extendía hasta Persia y más allá. Llevaban años en campaña y sus recursos eran escasos. Los soldados y los caballos estaban cansados. El equipo necesitaba reparaciones. Ese tipo de detalles importan en la guerra, aunque no sean tan dramáticos como el combate en sí. Las secuelas de Ain Jalut también ponen de manifiesto la fragilidad de los imperios. Los mongoles parecían imparables, pero una gran derrota bastó para detener su expansión en toda una región. Es un recordatorio de que ninguna fuerza militar, por dominante que sea, es realmente invencible. Siempre hay una contraestrategia, siempre hay una forma de explotar las debilidades, y siempre existe la posibilidad de cometer un error crítico. Para los mamelucos, la victoria en Ain Jalut consolidó su posición como potencia dominante en la región durante los 2 siglos siguientes. Derrotaron al último de los estados cruzados, tomando Acre en 1291 y poniendo fin a las cruzadas. Controlaron las rutas comerciales entre Europa, África y Asia. Se enriquecieron enormemente y construyeron algunas de las obras arquitectónicas más impresionantes de El Cairo que aún se conservan. Baibars, en particular, se convirtió en una figura legendaria. Gobernó durante 17 años y fue conocido por ser tanto un general brillante como un político implacable. Expandió el territorio mameluco, fortaleció la economía y se aseguró de que el ejército le permaneciera leal. También mantuvo a raya a los mongoles, derrotándolos en varias batallas más a lo largo de los años. A su muerte en 1277, la amenaza mongola para la región prácticamente había desaparecido. La lección de Ain Jalut es bastante clara. No importa cuán poderoso seas, ni cuántas batallas hayas ganado. Si te confías demasiado, si no respetas a tu enemigo y si cometes errores estratégicos, puedes perderlo todo. Los mongoles fueron la mejor fuerza combatiente de su época, quizás de todos los tiempos. Pero en Ain Jalut fueron superados en astucia, maniobras y destrucción. Esta batalla también demuestra la importancia del terreno en la guerra. Los generales dedican mucho tiempo a pensar en el número de tropas, las armas y las tácticas. Pero el lugar de combate puede ser tan importante como la forma de combate. Los mamelucos no eligieron un lugar cualquiera. Eligieron Ain Jalut porque les daba ventajas
y les quitaba las a los mongoles. Las colinas proporcionaron cobertura para la emboscada. Los arroyos y el terreno blando ralentizaron la caballería mongola. El estrecho valle impidió que los mongoles se dispersaran y utilizaran su movilidad. Los ejércitos modernos aún estudian a Ain Jalut porque sus principios son atemporales: engaño, ventaja territorial, recopilación de información y obligar al enemigo a luchar en sus propios términos. Estos conceptos funcionan tan bien ahora como hace 760 años. Las armas y la tecnología cambian, pero los fundamentos de la estrategia no. También es interesante pensar en qué habría sucedido si los mongoles hubieran ganado. Si Kitbuka hubiera sido más cauteloso, si hubiera explorado mejor, si hubiera esperado refuerzos, todo Oriente Medio podría haber caído bajo control mongol. Egipto, el norte de África, tal vez incluso avanzando hacia el oeste, hacia Marruecos y España. El mundo islámico se habría transformado por completo. La historia europea sería diferente porque los mamelucos no habrían estado allí para detener a los cruzados. El panorama cultural y religioso de toda una región habría cambiado. Pero no ganaron. Los mamelucos sí. Y esa batalla, en ese valle, detuvo en seco al imperio mongol. Es un ejemplo perfecto de cómo un solo día puede cambiar el curso de la historia. Cómo un plan bien ejecutado puede superar obstáculos aparentemente imposibles, y cómo incluso el imperio más poderoso puede ser derribado si alguien está dispuesto a plantar cara y luchar con inteligencia. Los mongoles nunca recuperaron su impulso en Occidente. Mantuvieron el control de Persia y partes de Asia Central durante un tiempo, pero el imperio unificado que Genghis Khan construyó comenzó a fragmentarse. La Horda de Oro controlaba Rusia. El Ilkhanato controlaba Persia. El Kanato de Chagatai controlaba Asia Central. Y la dinastía Yuan controlaba China. Todos afirmaban formar parte del imperio mongol, pero en realidad eran estados independientes que a veces luchaban entre sí. Ain Jalut no destruyó el imperio mongol por sí solo, pero fue el principio del fin. Demostró que los mongoles podían ser derrotados, detuvo su expansión y dio a sus enemigos la confianza para resistir. En pocas décadas, el imperio se desintegró. En un siglo, la mayoría de esos fragmentos se habían derrumbado o habían sido absorbidos por otras potencias. La trampa del río en Ain Jalut es una historia de inteligencia, planificación y ejecución. Se trata de comprender las fortalezas del enemigo y encontrar la manera de neutralizarlo. Se trata de asumir riesgos cuando hay mucho en juego. Y se trata de cómo una batalla puede resonar a lo largo de la historia, cambiando el destino de imperios y moldeando el mundo durante siglos. Los mongoles fueron imparables hasta que dejaron de serlo. Ain Jalut demostró que ningún imperio dura para siempre, ningún ejército es verdaderamente invencible, y que, a veces, el más débil gana. Los mamelucos no tenían más soldados, no contaban con mejor tecnología. Lo que tenían era un plan, el coraje para ejecutarlo y un profundo conocimiento de cómo convertir las mayores fortalezas de los mongoles en debilidades. Usaron el terreno como un arma. Usaron el engaño para atraer al enemigo. Y cuando llegó el momento, atacaron con fuerza y no se detuvieron hasta ganar la batalla. Esa trampa fluvial no solo derrotó a un ejército, cambió la historia. Salvó al mundo islámico de la conquista, puso fin a la era de la expansión mongola y demostró que incluso la mayor maquinaria militar jamás construida podía detenerse si se luchaba con inteligencia. Si quieres más historias como esta, suscríbete.